Ya chicos, vamos a empezar. Les doy la bienvenida, no nos habíamos visto en 3 semanas, así que es harto. Tal vez ustedes no, pero yo los extrañaba. Y hoy vamos a empezar con ya lo que nos corresponde, ¿sí? Como unidad de tercero medio. Y para aquellos que quieran, pueden estar con su libro, ¿sí? Hoy vamos a hacer algunas páginas del libro igualitas a como están, ¿sí? Las primeras. Entonces, si alguien quiere ir complementando con el libro, lo puede ir haciendo, ¿ya? Vamos a ver medidas de dispersión. Así que recordemos las reglas de la clase, escriba su nombre y su curso en el chat si aún no lo ha hecho. Recuerden mantener el silencio durante las explicaciones, pero me avisan si es que de repente hablo como robot o si tienen alguna pregunta, ¿ya? No escribir ni dibujar sobre mi presentación, por favor. Y utilizar el chat solo con fines pedagógicos de esta clase, ¿ya? Después ahí se piden ayuda con las tareas. Entonces, el objetivo Profe, de... Dígame, disculpe, ¿qué libro? ¿Cuál de los dos? el libro de tercero medio. De dos, po. Me imagino que uno es el libro y el otro es el cuadernillo de ejercicios, ¿no? Es este. Ah, ya. Ya, profe, espérame que lo voy a buscar. Bueno, la espero. No sé si Gracias. se ve. Ya, profe, espera, me voy a buscar el libro. Bueno, los espero. Apuren, apuren. Ahí está. Es para los que quieran complementar en verdad, no es obligatorio, así que los que no lo tengan a mano no se preocupen. Ahí está. Sí, es solo por si quieren ir complementando mientras avanzamos. ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, el objetivo de la clase de hoy es tomar decisiones a partir del análisis de datos, ¿ya? Usando las medidas de dispersión que les voy a ir enseñando en estas clases, ¿ya? ¿Estamos listos, Génesis, Manuel? Sí, profe. Ya, excelente. La Génesis parece que no. Génesis, la vamos a esperar, porque así no me va a reclamar, estoy segura. Génesis. Ya vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, recuerden bien, tomar decisiones a partir de análisis de datos, ya no al ojo, sino que analizando los datos que tenemos disponibles. ¿Ya? Entonces, para empezar, vamos a recordar lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya? Empezamos con la unidad 2 hace poquito, que en el libro vendría siendo la primera unidad que está, ¿sí? Y partimos con conceptos básicos de estadística, como población, individuo, muestra, datos, variables, encuestas, medidas de tendencia central, ¿cierto? Como la moda, la media y la mediana, que fue lo que vimos en esa clase, ¿cierto? Hicimos ahí un pequeño cajón. La última clase que tuvimos, que fue antes del receso, la hicimos sobre tablas de frecuencia, ¿cierto? Ahí vimos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Después tuvimos estos recesos, justo el 27, ustedes tenían como la bienvenida, ¿cierto? El consejo de curso y hoy, la clase de hoy, vamos a ver medidas de dispersión, ¿sí? Analizar situaciones y comprender los conceptos que vamos a ver. Entonces, tenemos acá 4 jugadores de la selección chilena de fútbol, ¿sí? Y tenemos el dato de su estatura. Entonces, yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes me van a contestar. Primero, ¿cómo describirías la altura de los jugadores de la selección chilena? Los leo
por el chat, los escucho para los que quieran hablar. Primera pregunta. Ya, por ahí me están hablando. Son todos un enano. Son todos unos enanos, dice el Manuel. Pero es Nah. que depende porque dice describiría la altura de los jugadores, entonces habría que sacar un promedio de los 4, porque o si no habría que hablar personalmente de cada uno. Ya, buena acotación, podríamos calcular el promedio de los jugadores, ¿cierto? Para poder describirlo. Ahora, de manera general, también se puede, como ir describiendo, comparando, no sé, pues, con otros jugadores de otros países, por ejemplo. Ignacia me dice que son bajos. Dylan dice Chile campeón. Francisco me dice que son promedio. ¿A qué te refieres con promedio, Francisco? Promedio. Una estatura promedia en Chile, profe. ¿Ya? ¿Y cuál sería esa estatura? Esa estatura promedio. Por interno ahí me dicen que todas las alturas son diferentes. Sí. Pero describirlas así de manera general. Ya, que está dentro de lo normal en Chile. Paulo me dice 1,60 m. 1,70 me dice Fabiana, en los hombres. Ya, excelente. Vamos a la siguiente pregunta. Si yo les digo, perdón, ¿qué medida de tendencia central ayuda a determinar si la altura de los jugadores es homogénea? Homogénea se refiere así como media parejita, como me decían por ahí. Bueno, es la respuesta, así que no la voy a decir. ¿Qué medida de tendencia central? La homogénea es Marcelo Díaz con 1,66 m y Alexis Sánchez con 1,69 m. Esos son homogéneos, porque el otro ya son dos, con 1,71 m y el otro 1,80 m. Ah, ya, tú ya me estás dando como respuestas de quiénes están más o menos homogéneos, pero te falta, esta pregunta dice, ¿qué medida de tendencia central? Me ayuda a Con saber, 1,60 m. ¿cuáles son las medidas de tendencia central que vimos en la primera clase? A ver si algunos se acuerdan. El Dylan no se acuerda. ¿Había alguien experto en esa clase de las medidas de tendencia central? Ya, Vicente me dice, la media, el promedio. Ya, Vicente, la media y el promedio son lo mismo. ¿Sí? Y la moda. Te falta uno entonces, porque la media y el promedio son lo mismo. Sí, la media y el promedio son lo mismo. La mediana, ahí sí, muy bien Vicente. ¿Sí? Media, mediana y moda. Acuérdense que la media es el promedio. ¿Sí? También se le llama así. ¿Ya? Entonces, ¿qué medida de tendencia central nos ayuda a determinar si la altura de los jugadores es homogénea? Paula estaba bien en su lógica, pero le falta la palabra. Vicente la dijo antes y estaba bien. ¿Cuál de estas tres medidas de tendencia central nos ayudan a decir si los jugadores tienen todos una altura parecida o no? Vicente había dicho antes que era el promedio, ¿ya? ¿Algunos piensan que puede ser otra? Escucho unos cubiertos por ahí para que se silencien si están con ruido de fondo, por favor. Yo lo googleé y la altura promedio en varones es 1,61, así que el Carimedes. ¿En Chile o en los jugadores? No, en Chile. Ya, 1,60 y 1,71, que vendría siendo 1,70.
Ya, él es como un chileno promedio, ¿cierto? En altura. Ya. Ok, me parece muy bien. Me encanta que investiguen ahí en la misma clase. Me agrada. Ya, yo les voy a decir ahora que el promedio de la selección chilena, lo puse aquí arribita, no sé si lo ven, porque ustedes deben tener ahí las camaritas, no sé. El promedio de la selección chilena 1,77,3 centímetros. es 177 centímetros, decir 1,77 m, ¿cierto? Cuidado, que acá está en centímetros y aquí en las imágenes están en metros, ¿verdad? Es 1,77 centímetros. Ese es el promedio. Entonces, conociendo el promedio, ¿quién de ellos se acerca más al promedio y quién se aleja más? Somos Se pequeños los chilenos, acerca dicen. más Arturo Vidal y se aleja ¿Ya? Marcelo Díaz. Ya Marcelo Díaz mide 1,66, ¿cierto? Es como el más bajito, ¿no? Sí. Y Arturo Vidal, 1,80. ¿Ya? Entonces, ¿quién se acerca más? ¿Verdad? Dylan, por favor. Estamos en clase. Se acerca más efectivamente Fabiana, como tú dices, Vidal, ¿cierto? Porque está a 3 centímetros del promedio de la selección chilena. Muy bien, entonces los jugadores de fútbol son como un poquito más altos que el promedio que encontró de los varones chilenos en internet, ¿cierto? Ya, Pero en el mundial anterior que participó Chile era el país con una estatura promedio más baja entre todos los demás países. Entonces igualmente seguimos siendo más bajos que el porcentaje de los demás. wow. Investigaciones, me agrada, me agrada. Yo también había estado buscando y encontré una selección que era más bajita, que era Perú y un país asiático que no me acuerdo, que tenían un promedio más bajito en altura. Japón, dice Moisés, quizás, no lo sé, no me acuerdo, lo busqué y se me olvidó mi memoria. Paulo, no, estamos en clase, así que espero que se comporte a la altura. ¿Sí? Paulito Funao. Exacto. Ya. Última pregunta. Si hay que elegir a jugadores para poner en la barrera de tiro libre, ¿qué criterios se deben considerar? La barrera de tiro libre, ¿cierto? Ahí para los que, bueno, no sé si a todos les gustará el fútbol. A mí no me agrada. Tendría que considerarse altura y contextura, porque la contextura igual es súper importante en ese caso. Ya, sí, altura y contextura, ya, me agrada. Esos son los criterios que dice Fabiana. ¿Quién más? Lucas me dice la altura, Ignacia la altura. Hipotenusa. Ya. Los van a poner a saltar y el que salte más alto lo van a Claro, poner. ¿cierto? La barrera, acuérdense que es la que cubre el arco cuando alguien tiene ahí un tiro libre, ¿sí? Para defender tu propio arco. Entonces, yo también concuerdo en que debería ser como la altura porque tienen que saltar. Ah, miren acá, Moisés dice, hay gente que salta más que otra. Ya, eso también es un... Y pues Sánchez, videos del Sánchez saltando entero alto. Ya, sí, también entonces puede ser la capacidad de salto, ¿cierto? Pero profesora, me dicen, es una variable por no tener datos, por supuesto. Acá no tenemos ningún dato, ¿cierto? Estamos viendo como los criterios que podríamos considerar si nosotros quisiéramos ahí elegir a quienes van a proteger el arco en un tiro libre. Exacto, Paula, nos faltan como datos, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que también por eso cuando hacen los entrenamientos, por ejemplo, no sé, van a entrenar solamente penales, escogen a una cierta cantidad de personas. Lo mismo con los tiros de esquina y cosas así. Tiene que ver también en cómo salta,
tienen que ver varias variables para por qué escoger a un jugador y a otro, ¿no? Sí, muy bien, porque como que se especializan en una cosa, ¿cierto? Dentro de la cancha, como que entrenan para eso. Bien, Fabiana, súper. Moisés dice, pero basándonos en contextura física, Vidal y Medel son los más indicados a mi punto de vista. ¿Ya? Hola, Alison. Llega ahí un poquito tarde. Hola, Cristóbal también. Ahí. Ya, muy bien, Moisés. Yo en verdad no conozco mucho de fútbol. eh, También ahí. Paulo dice, ser delantero y defensa es una gran diferencia, ¿cierto? No sé si alguno de los que juegan fútbol o saben del deporte, o alguna de las niñas que juegue fútbol y sepa del deporte, eh, me puede decir si en el tiro libre, si la pelota rebota, se sigue jugando, ¿no? Sí, se Sí, sigue jugando. profe. Entonces, ¿qué conviene tener ahí, delanteros o defensa, si rebota la pelota? Yo pienso que no importa mucho, o sea, importa la persona más que la posición, porque finalmente hay más jugadores que lo cubren. Finalmente, obviamente en la defensa, si ponemos un defensa ahí, va a quedar así como sin uno, pero igual hay un equipo, hay un complemento no sé, avale, por decirlo así. Entonces, para mi punto de vista, si yo fuera así, director técnico, pondría a los jugadores que para mí sean indicados y no tenga que ver tanto con si son centrales, delanteros, volantes, etc. Ah, ya, no te importaría eso como criterio. Interesante, muy bien. Acá me dicen, en el fútbol no se salta tanto como en otros deportes como el básquetbol, por lo que los músculos que trabajan son distintos. Los delanteros son los que hacen goles y los más ágiles, y los defensas son, ya no lo voy a leer, lo mismo que dijo la Fabiana, no importa mucho. Ah, ya, Dylan concuerda contigo y Fabiana. Por ahí por interno me dicen que no saben nada de fútbol ya. Estamos iguales. Así que ahora vamos a pasar del fútbol a la natación. ¿Sí? Y este va a ser el desafío de la clase de hoy y nos vamos a centrar en este problema toda la clase. ¿Ya? Y probablemente la que viene también. Dice, Daniela y Bárbara compiten en natación 100 metros estilo libre. ¿Sí? Su entrenador debe elegir a una para que los represente al club, ¿cierto? En la próxima competencia. Y el desafío es ayudarlo a decidir quién va a ir a representar, ¿cierto? En la competencia, Daniela o Bárbara. Entonces, ¿quién tiene algún comentario al respecto de este problema? ¿Qué cosas deberíamos conocer? ¿Qué datos podríamos recolectar para ayudarlo a decidir? Su altura y su peso, para ¿Ya? ver quién más. La experiencia, la agilidad. Ya, la experiencia, la agilidad. Vicente dice, ¿quién nada más rápido? Lucas dice la resistencia. Ok. Entonces, Y también yo la les... trayectoria. También ¿Ya? la trayectoria, desde cuándo ha comenzado el deporte en sí Ya. y quién más sabe del deporte. Ok. Podría Yo les ganar. voy a decir los datos Por que tenemos disponibles. Aunque lo que dice el Paulito igual tiene como sus pros y contras, porque si uno lo ve como en otros deportes, hay personas que no sé, han llegado más arriba, mucho más rápido, siendo más joven, que otros que tienen más experiencia. Entonces tendríamos que ver mucho, ponerle mucho ojo a eso. O Ya, eso digo yo por lo menos. es verdad, sí, sí, sí. Me dicen por aquí en interno velocidad y aguante, agilidad. Ya, pero ¿cómo cuantificamos esas cosas? Tenemos que tener datos para poder decidir, ¿cierto? Entonces, los datos que tenemos disponibles y que tiene disponible este profesor, ¿cierto? Son los siguientes. Vamos a tener que los tiempos que tardaron cada niña, ¿cierto? Daniela y Bárbara, en sus últimas 5 carreras de 100 metros estilo libre. ¿Ya? Entonces tenemos el tiempo en segundos
de cada una de ellas, a la izquierda tenemos a Daniela, ¿cierto? Que acá está el número de las carreras y el tiempo que tardó. Es decir, la primera carrera se demoró 64 segundos en terminar los 100 metros. El 58 segundos, 68 segundos, 62 segundos y 65 segundos. Esos son sus tiempos en distintas competencias, en las últimas 5 competencias que ella ha tenido. Bárbara, que está aquí a nuestra derecha, ha tenido 69 segundos, 63 segundos, 65 segundos, 50 segundos y 70 segundos. Esos son los tiempos que tenemos de cada competidora, ¿ya? Yo pienso que debería, con solamente esa información debería ser Daniela, ya que sus tiempos son mucho más parejos que Bárbara. O sea, igual varían, pero no es tanto como Bárbara. Y eso igual tiene mucho como que decir con la resistencia que tiene y eso. Ya. Fabiana dijo un término que está muy acertado con el tema de esta unidad, el tema de esta clase, que es, dijo parejo, los tiempos son parejos, ¿cierto? Nosotros vamos a ver las medidas de dispersión, entonces, claro, entre disperso y parejo, ¿cierto? Ahí tenemos que ir analizando qué conceptos podemos cuantificar para medir eso, para medir qué tan parejo o qué tan dispersos son los datos, ¿ya? Me habían hablado muchos por el chat, perdí algunos mensajes, dice Daniela es más rápida, ¿ya? Al cachipún dice el Dylan, no. Tenemos que analizar los datos, ¿sí? Lucas Profe, dice, no le entendí nada ¿qué cosa no entendió? de cuando empezó a hablar porque se lo escuchó cortado. Ah, ya. Estaba diciendo que la Fabiana habló de parejos, de que los tiempos de Daniela eran más parejos. Y precisamente de eso es lo que trata esta unidad, ¿sí? De dispersión de datos. ¿Qué tan parejos o tan dispersos tenemos nuestros datos? ¿Ya? Por acá me estaban diciendo... pucha, perdí algunos mensajitos por ahí. Ya, Lucas. Lucas dice, las dos tienen la misma media. ¿Qué era la media, Manuel? No me acuerdo. Pero Manuel. Lucas, ¿puedes explicar qué es la media? ¿O cómo se le llama también? Es el promedio, ¿sí? El promedio, acuérdense, la media es el promedio. Dylan dice que a la vista se ve más rápida Daniela, pero Bárbara, perdí su mensaje. Pero Bárbara tuvo en la cuarta carrera 50 segundos y fue mucha ventaja la que le sacó a Daniela. ¿Ya? ¿Cierto? Ella tuvo el tiempo más bajito. Miren acá, 50 segundos es el dato de menor tiempo, es el dato mínimo, ¿verdad? Pero ojo, porque también tuvo el máximo acá en 70. Así que hay que ver. Bueno, pero Lucas decía, ahí me dicen lo que era el promedio. Dicen, si sumamos todos los datos, ya, y los dividimos en el número de datos, ¿cierto? Ya, chicos, Lucas lo que quería hacer era calcular la media, ¿cierto? El promedio entre las dos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, porque cuando tenemos datos, para poder analizarlos, tenemos algunos conceptos. Y uno de esos, ¿cierto? Es la media. Entonces, por favor, quiero que algunas otras personas también me calculen el promedio de los tiempos. Pucha, tengo mucho lag, me dice Maura. Lo siento, es mi internet. Y eso que no tengo BTR. Perdón. Ya. Ahí el Lucas les dice cómo calcular el promedio, sumar todos los tiempos y luego dividirlos en el número de carreras, ¿cierto? Es decir, 5.
Muchas gracias, Lucas. Entonces, Maura, yo le voy a pedir a Maura, al Manuel, al Paulo y a la Fabiana que calculen los tiempos de Daniela. El promedio de los tiempos de Daniela, ¿ya? Y Alonso, Génesis, Jean, Felipe, y bueno, todos los que quieran participar, por supuesto, calculen el promedio de Bárbara. Ya, ahí me están hablando, ya me están dando resultados. Muy bien, Moisés, excelente. Vamos a sumar todos los datos y dividirlos en 5. Sumar ahí 64 más 58 más 68 más 62 más 65 dividido en 5 porque son 5 datos. Moisés ya tiene el de Daniela. Estoy esperando a los demás. Maura. Vamos, vamos, calculen. Tienen que tener sus cosas al ladito. Ya, excelente, Marcela. Marcela ya me contestó por interno. Muy bien. Sí, Génesis, se divide en la cantidad de datos en 5. Se suma todo y se divide en 5. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Alonso. Excelente. Alonso ya hizo el de Bárbara, así que ya tenemos a las dos niñas. El promedio de Daniela es 63,4 segundos, ¿sí? El promedio de todas sus carreras. Y el promedio de Bárbara es de 63,4 segundos. Ambas tienen el mismo promedio. Entonces podríamos haber dicho, calculemos el promedio, la que tenga el menor promedio que vaya a competir, ¿cierto? Pero acá no nos sirve porque el promedio de ambas es el mismo. Entonces seguimos con la incertidumbre de a quién de las dos niñas mandamos ahí a competir, ¿cierto? Entonces, creo que escribí muy arriba esto. Profe, pero ¿Qué? el Alonso y el Alonso y el Paulito dijeron que era 63,5 y usted le dijo que estaba bien, entonces no sería el mismo. A ver, voy a revisar el chat. Estoy segura que dijo 63,4. Oh, de veras. Y a ver, calcúlenlo de nuevo. Ahí Alonso dice que se había equivocado de número. 63,4. A mí me dio 63,4. Ya, Manuel, excelente. Sí, efectivamente 63,4. ¿Sí? Ahí. Para Entonces no he calcularlo. dicho nada. Ya, gracias Fabiana por la acotación. ¿Sí? Se suma todo y se divide en 5. Si yo sumo todos los datos y los divido en 5, me da 63,4 en ambos casos. Entonces ahí el promedio es igual en ambas niñas, ¿cierto? Entonces, ¿a quién mandamos a competir? ¿Lo podemos determinar todavía? ¿A quién debería elegir No, el entrenador? Ya me están hablando por el chat, dicen no, todavía no lo podemos determinar, ¿verdad? Todavía no nos podemos decidir nosotros, imagínense el entrenador. Entonces necesitamos más información, necesitamos más cálculos para poder decidir, ¿cierto? Ya que están igual, me dicen por interno, muy bien, y no tenemos datos suficientes, dice Maura, muy bien. Con los mismos datos vamos a tener que calcular otras cositas para poder tomar una decisión, ¿sí? Y aquí vienen las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a ayudar a elegir a la competidora, ¿sí? ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión nos permiten saber, como había dicho antes Fabiana, si los datos están como parejos, ¿cierto? Es decir, si se encuentran en torno a la media o si están muy dispersos, ¿ya? Si no son tan como constantes, por decirlo de alguna manera. Dentro de las medidas de dispersión tenemos el rango, vayan tomando apuntes por favor, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, ¿ya?
Entonces, nosotros en la clase de hoy vamos a ver el rango y vamos a ver la desviación media con estos datos, ¿ya? Para ver si logramos llegar a una decisión por ahora, ¿ya? Y en las otras clases vamos a ver estas otras de aquí, ¿ya? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el rango y en la desviación media. Por lo tanto, partamos por el rango. El rango es la diferencia entre los datos mayor y menor, ¿sí? Es decir, el dato máximo y el dato mínimo. Así que su cálculo es súper simple. Se calcula restando al dato máximo el dato mínimo. Y así sabemos la diferencia entre el dato más pequeño y el dato más grande. ¿Se entiende? ¿Alguna preguntita? ¿No? Ya, entonces les voy a poner los datos que teníamos acá de Daniela y de Bárbara. Me hablan por el chat varios. Vamos a calcularlos, Marcela. ¿Ya? Entonces, calculen, por favor, el rango de Daniela y el rango de Bárbara. Voy ahí a El pedir... rango de Daniela sería 10 porque el máximo es 68 y el mínimo es 58. Ya, excelente, súper rápida, Fabiana, muy bien. Excelente participación también, te felicito. Vicente también ahí ya lo está sacando. Acuérdense que Vicente, que es el máximo menos el mínimo, los tienes al revés en el chat. ¿Sí? Tranquilo, Lucas, que le vaya bien en el dentista. Entonces, tenemos ahí el rango de Daniela. Yo le puse una D chiquitita para identificar que es el de Daniela. Sería como dice Fabiana, ¿cierto? 68 menos 58. 68 menos 58. Y eso da, tal como dijo Fabiana, 10 segundos. Excelente. Bárbara, ahí me contesta el Alonso. Maura, Sergio, Yaret, súper bien todos. Sería de 20 porque es 70 menos 50, ¿cierto? El dato máximo menos el dato mínimo. Muy bien, niños, lo están haciendo súper bien todos. Los felicito. ¿Sí? Los que no estén participando, los invito a participar. ¿Sí? De los errores se aprende y mientras más participo, más aprendo. No importa si me equivoco o no. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una manera de cuantificar la desviación, ¿cierto? O sea, perdón, la dispersión de los datos. ¿Qué tan parejos, como decía Fabiana, son los datos, ¿cierto? Y mientras menos sea el rango, significa que menos dispersión hay, porque los datos están más cerquita del promedio, ¿sí? ¿Se entiende o no lo que digo? En cambio, mientras mayor sea el rango, significa que más separados están los datos mínimos y máximos. O sea que si el entrenador toma solamente esos dos datos, elegiría a Daniela, pero si yo fuera el entrenador, haría más, como, no sé cómo decirlo, como más diferencias para tomar al indicado, porque así como con dos datos es súper poco, o por lo menos. Exacto. Muy, muy bien, Fabiana. Excelente. Entonces, como dice Fabiana, nos faltan más datos. O sea, podríamos considerar el rango, sí, pero no es suficiente. No es como mi decisión final, mi dato final, el que me va a llevar a tomar la decisión, ¿cierto? Tengo que tenerlo todo presente. Entonces, vamos con la siguiente medida de dispersión, que se llama desviación media, ¿sí? Para calcular la desviación media, primero necesitamos conocer qué es la desviación, ¿ya? Y la desviación va a ser en este caso con respecto al promedio, ¿ya? Con respecto a la media. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tomo cada dato y lo resto al promedio. Así sé qué tan alejado o qué tan cerca está del promedio. ¿Se acuerdan que lo hicimos con los futbolistas? Yo les pregunté qué jugador se acercaba más al promedio y cuál se alejaba más. Esto es como lo mismo, ¿ya? ¿Qué dato está más cerca del promedio y qué dato está más lejos? Esa es la desviación, ¿ya? Con respecto a la media. Y la desviación media propiamente tal, se ve una fórmula horrible acá, pero no se asusten, porque no es nada más y nada menos que el promedio de hacer esto con todos los datos, ¿ya? Entonces, yo saco la desviación con respecto a la media de todos los datos y después calculo el promedio de ellos,
¿ya? Y así obtengo la desviación media. Ahora, algunas desviaciones me van a dar negativas. Estos palitos de acá, que significan valor absoluto, me dicen que yo voy a considerarlos todos positivos. Aunque acá me diera negativo, lo considero para calcular la desviación media positivo. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor, ¿ya? Y lo vamos a hacer con los mismos datos. Vamos a ocupar a Daniela, ¿ya? Entonces, primero vamos a calcular la desviación con respecto a la media. Habíamos dicho que el promedio de Daniela era de 63,4. Entonces, para calcular la desviación con respecto a la media, lo único que tengo que hacer, miren qué fácil que es tomar el primer dato, 64, y restarle el promedio. ¿Cuánto es eso? 0,6. Ya, excelente, muy bien. Y hago lo mismo con todos los datos. 58 menos el promedio, 68 menos el promedio, 62 menos el promedio y 65 menos el promedio. Empiezan a trabajar en sus cuadernitos. ¿Sí? Esto La segunda sería 0,6. Ay, tengo que buscar el cuaderno. no, si los quiere ir haciendo ahí y mantenerlo en la mente, pues adelante. Pero se fijan lo fácil que Estoy es, ¿o no? tomando desayuno. Está bien, tranquila. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para calcular la desviación con respecto al promedio, lo único que tengo que hacer es restar el dato menos el promedio. Vicente me dice, ninguna debe estar en negativo. Sí, algunas nos van a dar en negativo. Por ejemplo, acá está, 64 menos 63, ¿cierto? Me había dicho Fabiana que daba 0,6, ¿verdad? Y el segundo, ¿cuánto nos da? Nos va a quedar negativo, porque fíjense que el dato negativo es mayor. Entonces nos va a quedar menos. ¿Sí? Muy bien, buena pregunta, Vicente. Números decimales, monito y pistola. Tranquilo, Paulo. Vamos a restar uno aquí para que no se les olvide, ¿sí? Vamos a decir 63,4 menos 58. Recuerden que tenemos que Y alinear la segunda sería comas. menos 5,4. Ya, muy bien. Vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Para que se acuerden. Acuérdense que cuando no tengo decimales, ¿cierto? Lo puedo expresar como 0. Ahí. Entonces, como son signos distintos, voy a restar 4 menos 0, 4. Me están hablando por el chat. Ya, ahí algunos me están diciendo los datos saltados. Muy bien, Cristóbal, gracias. El 3 me dice Marcela que es 4,6. ¿Ya? 4,6. Cristóbal me dice que el último es 1,6. Gracias, Cristóbal. Excelente que estén participando. ¿Y qué hago con todos esos datos? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Uy, Vicente ya los hizo todos. Excelente. Y yo que estoy haciendo aquí una resta. Ya. ¿Cómo se hacía cuando no me alcanza? 3 menos 8. Hay que sacarle al de al lado. Al Hay 6. que sacarla al 6, ¿cierto? 5. Y aquí me queda 13. 13 menos 8. 5. Muy bien, excelente. Y 5 menos 5, ¿cierto? 0. Y aquí dejo la comita. Entonces este me queda menos 5,4, que alguien ya lo había dicho. Muy bien. Súper, súper bien. ¿Ya? Entonces fíjense, este también me debería quedar negativo. Ahí Vicente, que los dio todos, dice que es menos 1,4. Ya, muy bien, excelente, niños. Muy bien a los que están participando, los que no los invito a participar, insisto. ¿Ya? Ahora, me preguntaban, ¿qué hago con todos esos datos? Me decía Alonso. Muy buena pregunta. Calcular la desviación media. ¿Ya? La desviación media es una forma de cuantificar la dispersión de los datos. ¿Qué tan dispersos están los datos? De nada, Pablo, no se preocupe. Profe, Dígame. entonces con eso
o sea, con lo que acabamos de hacer, Ujú. después deberíamos hacerlo también a Bárbara y ver qué tan alejados están uno de los otros o nada que ver. Exactamente. Fíjense acá que el dato que menor desviación tiene es el que se acerca más al promedio. Eso es lo que me están dando. Me están cuantificando una manera esto me dice qué tan alejado o qué tan cerca está ese dato del promedio. ¿Se fijan? El dato más cercano sería este, el primero, 64. ¿Cierto? Porque la desviación es 0,6, está cerquita del 63,4. ¿Ya? Y el más alejado sería este porque es 5,4, ¿cierto? Se aleja 5,4 del promedio. ¿Ya? Ahora, estas son las desviaciones de cada dato. Y lo que a mí me sirve, más que tener esto, porque podría tener muchas, es la desviación media. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a sacar el promedio de todos estos datos que nos dieron acá. ¿Ya? Entonces, acá yo les dejé la desviación con respecto a la media, ¿verdad? 64, 0,6, 58 menos... Acá están todos estos datos que nosotros hicimos aquí, que ustedes lo hicieron excelente, lo puse en otra tablita. ¿Ya? Para los que están con el libro, la pueden ver del libro también. Aquí está. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Debemos sumarlo y restarlo por la cantidad que serían 5? Dividirlo por la cantidad 5. O sea, eso. Sí, muy bien, Fabiana. Exacto. Entonces empiecen. Calculen la desviación media. Sumar todas las desviaciones y dividirlas en 5. ¿Sí? Ahí está esa tablita. Y ahí estaría la fórmula. Esa fórmula fea no es nada más ni nada menos que la desviación de cada dato. ¿Se fijan? El dato 1 menos el promedio, el dato 2 menos el promedio y así sucesivamente. ¿Ya? Pero en valor absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que los menos ya no son menos, sino que todos los considero positivos. ¿Ya? Déjela participar, Dylan, que a mí me encanta que participen. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay que hacer. Sumar todos los datos y dividirlos en 5. ¿Alguien ya tiene la respuesta? No sé si me equivoqué, pero 2,75, ¿no? Ya, casi, casi. Bien, Manuel. ¿Cuánto te dio la suma? ¿Solo la suma? 13,6. Ya. Muy bien, Alonso. Muy bien, Manuel. 13,6 dividido en 5, ¿cierto? Y eso da... Oh, me salté el resultado. Ya, 2, Manuel dijo 75, Alonso 72, Dylan 2,71. Profe, dije 72. Ah, dijo 72. Sí. Le entendí 75, perdón. Entonces está bien. Es 2,72. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Dylan. Dariani está participando. Excelente. Súper bien. Es 2,72. Ese es el resultado. Correcto. Muy bien, Dylan. Muy bien a todos los que están participando. Muy bien, Alonso. ¿Sí? Sería 2,72 y eso sería el de Daniela. Entonces ahora nos faltaría hacer lo mismo, pero con Bárbara para saber cuál tiene menor desviación. Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Chon, 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 chon. Ya, para que ustedes, para los que quieran practicar, lo pueden hacer. Igual lo vamos a ver con Bárbara en la próxima clase para repasar, ¿ya? Porque me estoy pasando ahora con el tiempo. Páginas complementarias, o más bien las que hemos hecho en la clase de hoy, porque me voy a ir guiando con el libro, ¿ya? La Fabiana quiere terminar. Terminamos la próxima clase. Para los que tienen curiosidad, lo pueden hacer con Bárbara para ir practicando también, ¿ya? Sí, sí, vamos a quedar con la incertidumbre, ¿sí? Pablo estaba enganchado. Me agrada que les gustara el problema, ¿sí? Sí, sí, tenemos que esperar una semana. Ya, páginas complementarias. Le estoy diciendo que me guío del libro, así que las páginas que pueden ir revisando son la 10, la 11 y la 12 del libro, ¿cierto? De matemáticas, tercero y cuarto, que está aquí. ¿Ya? 10, 11 y 12. Me voy a ir guiando por el libro para quienes quieran ir avanzando.
¿ya? No hay tarea esta semana, ¿sí? Así que esta semanita la tienen libre, creo, ¿ya? Ya le dicen por ahí que estaba fácil. Qué bueno que lo entendieron. Me agrada. Ya, entonces, quiero que por lo menos 2 personas me digan qué aprendieron hoy con sus propias palabras. ¿Quién quiere participar? La primera pregunta, Fabiana, ¿sí? Antes de contestar la segunda. Vamos, ¿qué aprendieron hoy con sus propias palabras? No sé si alguien por ahí quiere participar. Francisca Fuensalida. Aprendí a sumar y dividir. No, mentira. Ya. Francisca Fuensalida quiere contestar. ¿Qué aprendió hoy con sus propias palabras? Karen. No sé si me quieren ahí contestar. Ya, restar me dicen por el chat. Sigo esperando a Francisca. ¿Francisca está por ahí o no? Algo nada que ver, la Francisca Fuensalida atacó en mi aldea en el Coin Master, así que ¿Cómo? la Francisca Fuensalida atacó mi aldea en el Coin Master, así que la voy a destruir por no decir algo ordinario. Ya. Chango. No sé si alguien me quiere contestar, por favor, la primera pregunta que aprendieron hoy con sus propias palabras. Si no, no nos vamos a ir. Aprendimos la medida de desviación, a sacar el rango y ahí se me olvidó el otro nombre, pero a calcularlo. Ya, excelente, muy bien. ¿Me puede decir quién está contestándome? La Marcela. Ah, ya. Muchas gracias, Marcela, que no me sale aquí. Muy bien, ya. Aprendieron ahí la dispersión de los datos, ¿cierto? Y el rango, que es una medida de dispersión. Muy bien, Marcela. Muchas gracias por participar. Excelente. Génesis, ¿qué aprendió hoy con sus propias palabras? ¿Qué le digo, profe? No sé. ¿Qué? Profe, disculpe, pero todo lo que usted estuvo explicando, yo estuve ocupada haciendo un montón de cosas, así que no presté atención. Ya, Génesis, no se preocupe. Espero que después tenga la oportunidad de revisar la clase y si no, me puede escribir por correo si tiene dudas, ¿ya? ¿Ya va a subir esta clase Por a supuesto. Facebook? Ah, ya, entonces estoy salva. Gracias, profe. No se preocupe. Ya, Pablo me dice, por mi parte se me había olvidado los números y yo aprendí eso. El rango y el rango de Bárbara y Daniela, ya, variable. Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Última pregunta antes de irnos y terminar. Hasta el momento, según ustedes, según lo que hemos hecho hoy, ¿qué nadadora debería representar a su equipo en la competencia? Hasta el momento, porque nos falta, ¿cierto?, la desviación media de Bárbara y todo. Entonces, hasta el momento. Yo digo que Daniela, aunque al principio nadie me creyó, todos dijeron que Bárbara no, es Daniela, háganme caso. Ya, Fabiana dice Daniela, Marcela también, el Dinan igual. Pablo dice que Bárbara. Aguante Bárbara, ya. Maura dice Daniela también. Ok, Arriba Daniela, abajo Bárbara. ya. Ya, excelente niños, lo hicieron muy bien. La próxima clase vamos a tomar una decisión. Vamos a ver a qué competidora le rompemos el corazón y cuál va a ir a representar a su equipo y jugársela ahí en la competencia. ¿Ya? Así que eso, ahí Vicente también me decía que Bárbara. Ya, Bárbara fue mucho más El rápida. Vicente dice que Bárbara porque tiene, o sea, El se menor demoró tiempo. menos en una carrera, Claro, pero también tenemos que ver que se demoró más en otra. Entonces también tenemos que ver eso. claro, exactamente, y Profe, eso es lo que estamos analizando. Dígame. profe, es Daniela, porque si analizamos bien la tabla, Ujú. Daniela, o sea, Bárbara solo estuvo bien en una, que sería la de 50.
pero de las otras demás estuvo arriba de 60, 60 y algo, y uno hasta de 70. Y la Daniela estuvo destacando casi en todo, por 60 casi todo. No, no le crean al Dylan porque el Dylan dijo primero Bárbara, así que no le crean al Dylan. Pero yo había dicho lo de los 70 nomás, pues. Pero por lo que veo bien, Daniela sería como ganadora porque en casi todas estuvo lo mismo, pues, y Bárbara estuvo como cambiando a cada rato, por así decirlo. Claro. Nadie me creyó y ahora todos me creen. Es una gran estafa. Excelente análisis, Dylan, lo Hay que ver, pues, felicito. Muchas profe, gracias porque por todavía no activar somos la Zoom. de Bárbara, ¿Cómo? todavía no somos la de Bárbara y los papeles pueden cambiar, pues pueden darse vuelta. Ya, tenemos que ¡Oh! analizarlo, Buen cálculo. tenemos que ir analizándolo, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por Sí. su participación. Lo hicieron excelente, de verdad estoy muy contenta de su participación en esta clase. Lo hicieron súper, súper bien, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna pregunta final, ya para terminar? ¿Nadie? Voy a comprobar que es Daniela la que va a ganar, como sea. No me Bueno, importa bueno. cómo, pero yo lo voy a hacer. Ya. Calcule la desviación de Bárbara. ¿Ya? Ya, chicos, entonces no me preguntas. Ya siguen ahí peleando entre, entre Daniela y Bárbara. Lo vemos la próxima clase, ¿ya, niños? Lo hicieron, lo hicieron excelente, súper bien. Me encanta que estén motivados y que estén interesados. Así que eso, les deseo una excelente semana. Participen de los talleres. Recuerden que las psicólogas están disponibles para quien lo necesite. Yo igual, si alguno quiere hablar, me escribe por ahí. ¿Sí? Así que la próxima clase seguimos con Daniela y Bárbara, ¿ya? Chao, chao a todos, que les vaya Nos bonito, vemos, pueden ir profesora. saliendo. Cuídese. Chao, Paulo, Chao, gracias por profe. participar. Chao, chao, Manuel. Chao, profe. Cuídese. Chao, chao, Génesis. Ustedes igual cuídense mucho. Vayan a su clase Gracias. que empieza en 3. Va. Ah, no, po. No, olvídalo. A las 4. Sí, cierto, perdón. Tiene el horario Participen de los cambiado, profe. talleres. Chao, chao.